11 de abril, Evangelio de San Juan 10, 31, 42 del libro Hablar con Dios. Después de la última cena, Jesús y los apóstoles recitan los salmos de acción de gracias como era costumbre. En la pequeña comitiva se pone en marcha en dirección a un huerto cercano llamado de los Olivos. Jesús había advertido a Pedro y a los demás que esa noche todos, de un modo u otro, le negarán dejándolo solo. Llega a una finca llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras hago oración. Y llevándose con él a Pedro, Santiago y a Juan, comenzó a sentir pavor y a angustiarse, y le dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Se apartó de ellos como de un tiro de piedra. Jesús siente una inmensa necesidad de orar. Se detiene junto a una roca, cae abatido, se postra en tierra, dice San Marcos. San Lucas nos dice se puso de rodillas, pero San Mateo nos dice precisa, se postró rostro en tierra. Aunque de ordinario los judíos oraban de pie, Jesús se dirige a su Padre como una oración cargada de confianza y de ternura en la que se encontraba totalmente a Él. Padre mío, le dice, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Poco tiempo antes les había comunicado a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Estoy sufriendo una tristeza capaz de causar la muerte. Así sufre Jesús. Él, que es la misma inocencia, carga con todos los pecados de todos los hombres. Tomó como si fuera suyo los pecados de los hombres y se presentó a pagar personalmente todas nuestras deudas, todas las debidas por el pecado ya cometidos, las debidas por los pecados que están cometiendo de aquel momento y las deudas de los pecados que se cometerían hasta el final de los tiempos. El Señor no solo salió fiador de culpas ajenas, sino que se hizo tan uno con nosotros como es la cabeza del cuerpo. Quiso que nuestra culpa se llamase culpa suya. Por eso no solamente pagó con su sangre, sino con la vergüenza de estos pecados. Todas estas causas de sufrimiento eran captadas por toda la intensidad en el alma de Cristo. Miremos en silencio cómo sufre Jesús y entrega en agonía, oraba con más intensidad. Cuánto hemos de agradecer al Señor su sacrificio voluntario para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Jesús entra en agonía, llega a derramar sudor de sangre. Jesús solo, triste, sufría empapando la tierra con su sangre. De rodillas sobre el duro suelo, persevera en oración. Llora por ti y por mí. Le aplasta el peso de los pecados de los hombres, pero su confianza en el Padre no desfallece. Persevera en oración. Cuando el cuerpo parece que ya no puede resistir, vendrá un ángel a confortarlo. La naturaleza humana del Señor se nos muestra de esta escena como toda su capacidad de sufrimiento. En nuestra vida puede haber momentos de lucha más intensa, quizás de oscuridad y de dolor profundo, en el que cuesta aceptar la voluntad de Dios, con tentación de desaliento. La imagen de Jesús en el huerto de los olivos nos señala cómo hemos de preceder en esos momentos, abrazándonos a la voluntad de Dios sin poner límite alguno ni condición de ninguna clase, e identificarnos con el querer de Dios por medio de una oración perseverante. Jesús ora en el huerto y diciendo: Padre mío, Padre, Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimientos, me ama con ternura, aunque hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre, y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, podría dejarme si encuentro por compañero en el camino de sufrimiento. Jesús nos contempla en aquella noche con una simple mirada,
Mira las almas y los corazones a la luz de la sabiduría divina y ante sus ojos desfila el espectáculo de todos los pecados de los hombres, sus hermanos. Ve la deplorable oposición de tanto que desprecia la satisfacción que Él ofrece por ellos, la inutilidad para muchos de su sacrificio generoso. Siente una gran soledad y dolor moral por su rebeldía y la falta de correspondencia al amor divino. Por 3 veces busca la compañía en la oración de aquellos 3 discípulos. Velad conmigo, estad a mi lado, no me dejes solo, los he pedido. Y al volver los encuentra dormidos, pues sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. Quizás buscan en aquel tremendo desamparo un poco de compañía, de calor humano, por los amigos abandonaron al amigo. Era aquella una noche para estar en vela, para estar en oración, y se duermen. No aman aún bastante y se dejan vencer por la debilidad y por la tristeza y dejan a Jesús solo. No encuentran al Señor un apoyo en ellos. Habían sido escogidos para esto y fallaron. Hemos de rezar siempre, pero hay momentos en esta oración que se ha intensificado. Abandonarlo siempre como dejar abandonado a Cristo y quedar nosotros a merced del enemigo. ¿Por qué duermen? Les dice. Nos dice también a nosotros, levántense y oren para no caer en la tentación. Por eso le decimos a Jesús, si ves que duermo, si descubre que me asusta el dolor, si nota que me paro al ver más de cerca la cruz, no me dejen. Dime como a Pedro, como a Santiago y como a Juan, ¿qué necesitas? Mi correspondencia, mi amor. Dime para seguirte, para no volver a dejarte abandonado con los que traman tu muerte. Tengo que pasar por encima del sueño, de mis pasiones, de las comodidades. Nuestra meditación diaria es siempre oración. Nos, nos mantendrá vigilantes ante el enemigo que no duerme y nos hará fuertes para sobrellevar y vencer tentaciones y dificultades. Si las descuidamos, nos encontraríamos en manos del enemigo y perderíamos la alegría y nos veríamos sin fuerzas para acompañar a Jesús. También hoy Jesús desea nuestra compañía y sin oración, qué difícil es acompañarle. Nuestra experiencia personal nos los dice, pero si nos hacemos fuertes en nuestro trato diario con Él, podremos decirle con certeza, aún tengo que morir contigo, jamás te negaré. Pedro no pudo cumplir su promesa de aquella noche, entre otras cosas, porque no perseveró en la oración que le pedía su Señor. Después de su arrepentimiento sería fiel a su maestro hasta dar la vida por él años más tarde. La contemplación de esta escena de la pasión puede ayudarnos mucho a ser fuertes para no dejar nunca nuestra oración diaria, para cumplir la voluntad de Dios en cosa que nos cuesta, Señor, que no se hagan las cosas que yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, lo que tú quieras. Yo lo amo. Y decimos hoy con toda sinceridad, los santos han sacado mucho provecho para sus almas en estos pasajes de la vida del Señor. Santo Tomás Moro nos muestra cómo la oración de Jesús en el Getsemaní ha fortalecido a muchos cristianos ante grandes dificultades y tribulaciones. También fue él fortalecido con la contemplación de esta escena mientras esperaba el martirio de la decapitación de ser fiel a su fe, y puede ayudarnos a nosotros a ser fuertes en las dificultades grandes y pequeñas en nuestra vida ordinaria. Escribía este santo en la prisión. Sabía Cristo que muchas personas de constitución débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturados, y quiso darles ánimo con el ejemplo de su propio dolor, su propia tristeza y su abatimiento y miedo.
inigualable, a quien en su situación tuvieran, parece como si Cristo se sirviera de su propia agonía para hablarles con vivísima voz. Ten valor, tú que eres débil y flojo, y no desesperes. Estás atemorizado y triste, abatido con el cansancio y el temor al tormento. Ten confianza. Yo he vencido al mundo y a pesar de ello sufrí mucho más por el miedo y estaba cada vez más aterrorizado a medida que se avecinaba el sufrimiento. Mira cómo marcho delante de ti en el camino tan lleno de temores. Agárrate del borde de mi vestido, de mi manto, y sentirás fluir en él un poder que no permitirá a la sangre de tu corazón derramarse en vanos temores y angustias. Haré tu ánimo más alegre, sobre todo cuando recuerdes que sigue muy cerca mis pasos. Fiel soy y no permitiré que seas tentado más allá de tus fuerzas, sino que te daré justo con la prueba la gracia necesaria para soportar. Y alegre también tu ánimo cuando recuerdes que estas tribulaciones leves y momentáneas se convertirán en un paseo de gloria inmenso. Esto lo escribe a quien sabe y será decapitado pocos días después. Nosotros podemos sacar hoy el propósito de contemplar frecuentemente, quizás cada día, este momento de la vida del Señor, el primer misterio de los dolorosos, del dolor del rosario. De modo particular, puede ser tema de nuestra oración cuando nos cuesta un poco más saber descubrir la voluntad de Dios en los acontecimientos que quizás no entendemos. Podemos entonces rezar con frecuencia a modo de ejaculatoria. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como lo quieres y quiero estar donde tú quieras. Del libro Hablar con Dios, 11 de abril, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.